Ahí está. Muy bien, pues vamos a ir empezando. Buenas tardes, buenas noches a todos. Pues un gran gusto compartir esta última sesión, ahora sí ya, de esta segunda versión del Seminario de Literatura Medieval, en la que profundizamos precisamente sobre dos cuestiones. Una, la situación mística, ¿verdad? Donde leímos a San Agustín, a las místicas medievales, y una segunda parte que fue un descenso al infierno, donde nos aventuramos precisamente hacia las diferentes representaciones de este espacio con los textos cristianos apócrifos, evidentemente con Dante y el Marqués de Santillana. Entonces, pues bueno, hemos llegado por fin a esta última sesión en la que, pues, principalmente vamos a hablar un aspecto de la Divina Comedia que quedó pendiente. Pero bueno, antes que eso, obviamente agradecer su presencia de todos ustedes y también que Sharon nos está acompañando el día de hoy. Varios ya la conocen, estuvo con nosotros el seminario pasado, otros a lo mejor todavía no la ubican, pero bueno, Sharon, como ya pudieron escuchar algunos, evidentemente estudió ahí la licenciatura en la UNAM, en Letras Modernas, italianas específicamente, y bueno, pues precisamente, además de ser una gran amiga, es una gran estudiosa, no solo de textos italianos, sino también españoles, porque pues justamente hizo su maestría y está haciendo su doctorado ahí en la UAM Iztapalapa, en el posgrado en Filología Medieval, Áurea e Hispanoamericana, que tiene un título muy grande, pero hasta ahí está bien. Entonces, bueno, Sharon está aquí precisamente para, pues, complementar, ¿verdad? Algunas dudas, algunas inquietudes, comentarios que tengan con respecto a la Divina Comedia, porque, pues, claro que Sharon, como estudió letras italianas, tiene mayor conocimiento sobre algunas cuestiones de contexto, todo eso que nos va a ayudar bastante para entender todavía más esta obra, que como les dije, pues es una obra que le dedicamos 2 sesiones, pero es una obra pues muy tremenda, ¿no? Como para dedicarle 2 sesiones. Por eso decidí añadir una más para poder ahondar un poquito más, ¿verdad? En otros aspectos que pudieran interesarnos a todos. Y bueno, de eso va precisamente esta sesión. Y además de eso, pues algunas inquietudes que tengan, comentarios, dudas sobre la Divina Comedia, pero también si tienen con respecto a otros textos que leímos en este seminario, con gusto los vamos a escuchar y vamos a responder y a dialogar, ¿verdad? Las inquietudes que tengan de otros textos que hayamos leído o que quieran precisamente revisar, o a lo mejor algún pasajito que quieran comentar. Y además de eso también me gustaría que si pudieran, que en sus intervenciones pudieran precisamente comentar algunas sugerencias, algunos comentarios que tengan con respecto a temas u obras que les gustaría, pues, que abordáramos en una tercera versión del seminario, que bueno, no les prometo que vaya a ser pronto, hay que, claro, darnos un descanso merecido, no solo del seminario, sino también por todas las otras actividades que tenemos, pero sí, no duden de que sí va a existir esa tercera versión del seminario y que me gustaría mucho, pues, que también ustedes dijeran qué les gustaría, ¿no? Qué obras les gustaría revisar, incluso tal vez revisitar, ¿no? Qué temas. Allá Cintia en el grupo de WhatsApp puso ya algunos que a ella le interesan, pero bueno, también eso me gustaría escucharlos por ahora, en cuanto hagan ya sus intervenciones. Entonces, pues bueno, bienvenidos a esta última sesión en la que vamos a iniciar ya precisamente con el tema que es la relación entre la escatología musulmana con la Divina Comedia. Evidentemente nada más nos vamos a centrar en el infierno, ¿sí? Solamente en ese caso del infierno es donde nos vamos a profundizar, ¿no? Porque claro que se puede hablar de otros niveles de la Divina Comedia, pero solo nos vamos a centrar en ese. Y bueno, para eso precisamente también les traje esta breve presentación. Y bueno, una vez que yo termine de comentar esto, Sharon nos va a ayudar precisamente con
algunos contextos sociales y todas estas cuestiones culturales para entender un poco más la Divina Comedia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya una vez que Sharon nos ayude con esta cuestión, vamos a ir a la ronda, ¿no? De diálogo, de preguntas, de inquietudes, de sugerencias, todo eso. Entonces, pues bueno, voy a empezar. Yo no sé si ya se puede ver la presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, ya saben que no puedo hacerla grande porque se pasma, pero voy a tratar de hacerla pues en Zoom para que puedan alcanzar a ver sobre todo las citas y todo eso. Bueno, como les comenté, en esta sesión vamos a abordar precisamente ese impacto que tienen ciertas tradiciones, pero también más que nada religiones, con la Divina Comedia. Y me refiero a tradiciones y religiones que de pronto no son muy referidas por parte de la crítica, ¿no? Porque claro, cuando estamos hablando de la Divina Comedia, y esa era una duda que surgió en las sesiones pasadas, sí, casi siempre pensamos en la influencia del infierno cristiano, ¿no? Medieval, precisamente pues como enlace directo a esta obra de Dante, y seguramente habrá también relaciones, claro, con la Eneida, ¿no? Y el inframundo romano, también el clásico, ¿no? Con los griegos, con la Divina Comedia. Pero hay otras tradiciones, religiones que no son a veces muy referidas en ese diálogo que existe con la Divina Comedia, y me refiero a precisamente a la cuestión hindú y la musulmana, ¿no? Entonces, permítanme, es que aquí este, me decía que dejara pasar a alguien que se quiere ay, unir. Ya. Ay, Dios. ¿Cómo le hago? Ya, aquí está. Ahora sí, ya. Muy bien, entonces vamos a profundizar precisamente en estos dos aspectos. Mm. Para esta presentación, yo me basé sobre todo en este libro que les pongo aquí en esta última diapositiva, que se llama La escatología musulmana en la Divina Comedia, de Miguel Asín Palacios. Aquí está precisamente la portada del libro, que esta portada del libro es del texto que yo saqué en la biblioteca, pero precisamente Sharon hace unas semanas, creo, me pasó el enlace del libro completo en internet, entonces también se los voy a pasar ahí en el grupo de WhatsApp. Es un libro bastante amplio. Debo decir que a mí me parece que es un poco caótico, creo que sí necesita, aquí hice cuarta edición, pero yo creo que sí necesita otra edición donde se ponga un poquito más en orden, pues sí, los índices y eso, porque de pronto el índice venía como en medio y luego empezaba otra zona y bueno, el caso es que el libro está afortunadamente en acceso en internet. Es un libro muy amplio, pero también es un libro muy interesante precisamente porque Asín Palacios justo toma esta cuestión musulmana no muy señalada por la crítica y la dialoga pues precisamente con la Divina Comedia, ¿no? Entonces es precisamente de este libro donde saqué en realidad más la mayoría de las referencias, pero también me basé en el libro de Georges Minois, Historia de los Infiernos, precisamente con este primer apartado de esta presentación, ¿no? Me refiero al inframundo hindú. Y esto lo digo precisamente porque Asim Palacios en el libro que ahorita les mostré, sí menciona una interesante relación entre el inframundo hindú, pero él no profundiza en ello. Y él, bueno, dice que es la verdad que él menciona que por falta de conocimiento, de preparación como para adentrarse a esta cuestión. Pero bueno, precisamente ya consultando a Georges Minois en la Historia de los Infiernos, es posible justamente detallar esta cuestión del inframundo en la India, ¿no? En el hinduismo. ¿Por qué es importante? Bueno, precisamente porque a mi parecer es un inframundo muy particular, el del hinduismo, que tiene una división bastante detallada con respecto al inframundo como tal y también
a los condenados. Habíamos mencionado que, por ejemplo, en la tradición cristiana, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el infierno, o más bien sí, el infierno no es detallado en realidad. No a nivel espacial, mucho menos hay una descripción de zonas, y tampoco de condenados. Ajá. Esto hay que recordar que se da ya hasta los textos apócrifos, ¿sí? Allá por el siglo tercero, ¿verdad? Después de Cristo, más en el quinto, cuando empiezan ya los textos apócrifos cristianos a hacer divisiones con respecto al infierno. Pero mientras en la tradición, pues digamos, bíblica, no la hay. Entonces, frente a esta ausencia, hay otras religiones en donde sí existen divisiones muy particulares que nos permiten relacionar con la Divina Comedia, ¿no? Y entonces es una de ellas la de el hinduismo, ¿no? Y precisamente es esta pregunta que aquí yo pongo. ¿Será que el inframundo del hinduismo sirvió como un arquetipo para la imitación musulmana, para sí, la imitación musulmana en el sentido de estas divisiones que ahora vamos a profundizar? Pues bueno, vamos a ir observando por qué lo planteo así, ¿no? Bueno, como les mencioné, en el hinduismo el infierno es definido como Naraka, ¿no? Ese es el concepto que se le da a este gran espacio en donde precisamente van los fallecidos, pero no nada más los fallecidos en general, como sucede en otras tradiciones, ¿no? Como por ejemplo en la romana. Sino que hay antes una especie de juicio en donde precisamente se valoran las acciones buenas contra las acciones malas de quienes han muerto. Y precisamente este espacio del Naraka está destinado para aquellos difuntos que realizaron acciones pues dañinas durante su vida, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos viendo esta particularidad que se va asomando precisamente en la cuestión de presentar un inframundo destinado para este tipo de personas, ¿no? El Naraka también en el hinduismo se ubica en el interior de la tierra, ¿sí? Y eso es otra cuestión muy importante con respecto, pues, a la tradición musulmana y también a la Divina Comedia. Ubicarlo precisamente en esta parte terrestre, ¿no? Ahora, aquí es donde viene justamente la parte más interesante del inframundo hindú, que es la división de este espacio del Naraka, ¿no? Precisamente en el hinduismo vamos a observar que hay un tipo de suplicio para cada falta condenada para los encerrados, ¿no? Y esto ya nos está poco a poco haciendo ruido con la Divina Comedia, ¿verdad? En el sentido de las divisiones que pues sabemos que existen dentro del infierno dantesco. Es en los Purana, los Puranas son textos antiguos y escritos de la India que se contraponen con los Vedas, en el sentido de que los Vedas son orales, y claro, los Vedas tienen una tradición tal vez más religiosa. Los Purana son un conjunto de diferentes temas, ¿no? Épicos, religiosos, filosóficos, etcétera. Y son textos escritos especialmente. En estos textos se describen precisamente los 7 infiernos en los que se divide para la concepción hinduista este espacio, ¿de acuerdo? Del Naraka. Entonces, es así como se organizan del plano superior hacia las profundidades, como a continuación lo pongo, ¿no? Vamos desde lo superior hasta la profundidad de la Tierra y están estas divisiones, ¿de acuerdo? Está, por ejemplo, el primero que se llama Raurava, que significa aullador. Y en esta primera división se encuentran pecadores que caminan sobre carbones ardiendo. Como se pueden dar cuenta, ya estamos en un inframundo que como tal pone una condena específica para cada nivel. Y eso es muy interesante para dialogar con la tradición musulmana y más con la Divina Comedia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a notar también que el segundo nivel es el Maharaurava, que significa gran aullador, ¿no?
y en este nivel precisamente se va a observar que está repleto de cobre al rojo blanco, ¿no? Es decir, estamos ante espacios que van cambiando poco a poco en su geografía, ¿verdad? Y que van descendiendo en cada uno de los niveles que está presentando, ¿sí? En el tercer nivel está el Tamizra, que significa tenebroso, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar algo muy importante que me voy a profundizar más al final de la presentación, que es el ambiente frío que caracteriza a esta región, ¿sí? Es un ambiente frío, según los textos, tanto así que los huesos se quiebran de los condenados y las médulas y la sangre salen del cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en este tercer nivel tenemos ya la característica de una zona totalmente congelada. Bien. Vamos a la siguiente parte, que es esta, ¿no? La Nicrintana, que significa despiece. Y como su nombre ya lo advierte, precisamente ahí los condenados van a estar atados a un torno de alfarero, que es este. Sí, ahora sí que hay que imaginar, más bien hay que usar nuestra imaginería infernal para tratar de concebir cómo es esto, ¿verdad? Aquí van a estar atados los condenados y son cortados en dos hilos, son cortados en dos por un hilo al rojo blanco, ¿sí? Entonces, imaginar precisamente que aquí está atado el condenado y que él va a ser cortado en dos por este hilo, ¿no? Y obviamente que está el efecto del giratorio, ¿no? De este objeto precisamente de la cerámica. Bien. Tenemos el siguiente nivel, que es el apratishta, que significa sin apoyo, en donde en general se menciona que se descuartiza al condenado. Luego tenemos el Asipatravana, que significa bosque de hojas de espada, y la verdad es que este espacio me resulta bastante llamativo, porque precisamente menciona el texto, Georges Minois, que se trata de un nivel caracterizado por un bosque, ¿verdad? Lleno de árboles, eh, y estos árboles precisamente, a partir del fuerte viento que sopla en este lugar, tiran hojas aceradas que le cortan la piel a los condenados. Entonces, estamos hablando de un bosque enorme que estas hojas son caracterizadas por ser filosas, ¿no? Y que caen cortando la piel de los que están ahí. Y además de eso, el condenado cae sobre ascuas, es decir, estas piedras con fuego, ¿verdad? En donde van a ser desgarrados por perros. Fíjense cómo aquí ya estamos introduciendo el elemento animal dentro de estos niveles, ¿no? Finalmente tenemos el último nivel, que es el del Talpatacumba, perdón, que significa calderas ardientes, ¿no? Y ahí es donde el condenado está sumergido en aceite hirviendo y de pedazos de hierro, ¿no? Entonces, fíjense cómo es sin duda interesante cómo poco a poco estos niveles se van haciendo todavía más cruentos conforme uno va avanzando en los niveles, ¿sí? Hasta llegar precisamente a la parte, pues, de este aceite hirviendo en donde se encuentran los condenados. Como se dan cuenta, pues son eh, niveles no solo bien pensados, sino también detallados en cuanto a la condena que cada uno va a referir con respecto a quienes están atrapados dentro de ese lugar, ¿sí? Entonces, vamos a notar precisamente esta diferencia con respecto a los inframundos, por ejemplo, griegos, que no tenían como tal esta abundancia, y sobre todo con el bíblico, ¿no? Donde no había una descripción profunda hasta los apócrifos, ¿no? Entonces, como se habrán dado cuenta, estos niveles precisamente conforman todo lo que se conoce como el Naraka. Aquí precisamente les puse esta imagen del Naraka en el hinduismo. Vean cómo precisamente cada uno de estos recuadros trata de representar justamente las condenas bastante explícitas, como en este caso.
Pues miren, precisamente aquí está este donde les decía que se necesitaba como la imaginación con este instrumento de la cera, ¿no? Ahí ya podemos observar un poco cómo se da aquí la condena. Aquí está sin duda el aceite hirviendo, como nos lo refería. Entonces, como se dan cuenta, precisamente cada uno de estos, pues sí, tiene sus propias castigos, ¿no? Se trata de un inframundo, pues sí, más detallado. Aquí está, por ejemplo, el último que observamos, ¿sí? El último nivel, que es en donde se encuentran en este aceite hirviendo, ¿no? Y podemos ver, pues, a estos seres. No me gustaría llamarlo diablillos ni demonios, porque, claro, hay su particularidad es distinta en nuestra imaginaria cristiana, perdón. Entonces, pero estamos hablando de seres que finalmente del inframundo que están ahí torturando a los encerrados, ¿no? Bueno, entonces, como se habrán dado cuenta, es interesante cómo en el hinduismo tenemos precisamente este espacio dividido por niveles que tienen cada uno sus propias condenas, muy interesantes para precisamente dialogar con la tradición musulmana, ¿no? Y es ahí a donde vamos precisamente ahora. Es aquí en donde estamos ya con el infierno musulmán, ahora sí, y sus relaciones con la Divina Comedia. Pero era importante referir el hinduismo porque precisamente vamos a notar que el musulmán también propone un infierno dividido por puertas en 7 niveles, ¿no? Y en cada una también está un castigo en sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a observar qué pasa con el infierno musulmán y cómo es que podemos entablar esa relación con la Divina Comedia. Bueno, el infierno musulmán, como tal, no tiene una descripción topográfica en el Corán. Hay que recordar que el Corán es el máximo texto religioso para esta religión, los musulmanes, ¿no? Y entonces, esto es interesante porque sucede lo mismo con la Biblia, en tanto que la Biblia no presenta una descripción detallada del infierno, ¿verdad? Así sucede en el Corán. Sin embargo, las tradiciones mahometanas ubican al infierno debajo de la corteza terrestre, ¿no? Estamos hablando de relatos populares y un poco más también de reflexiones teológicas por parte de esta religión, ¿no? Cuando estamos hablando de que en el Corán no, pero en estas tradiciones mahometanas sí. Sí se ubica el infierno precisamente por debajo de la corteza terrestre, como sucede en la gran mayoría de los casos que hemos visto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita en el hinduismo. Bien, vamos a notar también que en estas tradiciones se va a decir que el Averno es, ahí me faltó una palabra, es un espacio negro y oscuro con un abismo profundo, ¿no? Que ya nos está advirtiendo, pues precisamente lo que concebimos como tal, como el infierno, y que Dante sin duda alguna también lo expresa así, ¿no? Para estas tradiciones mahometanas, vamos a notar que la entrada del inframundo se ubica precisamente tras el muro oriental del Templo de Salomón en tierras de Jerusalén, ¿no? Esto es muy importante porque lo mismo sucede con la Divina Comedia, en tanto que precisamente es en las tierras de Jerusalén donde se precisa esta cuestión de la entrada al Averno, y vamos a notar que justo en las tradiciones mahometanas se describe lo mismo para la concepción musulmana, ¿no? Es así que entonces el infierno musulmán está constituido por estratos circulares. Esto es muy importante porque vamos a notar aquí ya el impacto más decisivo en la Divina Comedia, ¿sí? Para esta religión precisamente está también constituido a partir de estratos circulares, concéntricos, que descienden hasta el fondo de la tierra. Y esto es precisamente la clave para entender justamente el diálogo que existe entre la escatología musulmana con la Divina Comedia, ¿no? Ese espacio geométrico en cómo se concibe el infierno, ¿no? Vamos a observar también que cada piso subterráneo tiene un nombre propio, una descripción espacial
y una categoría particular de los condenados dentro de esta tradición musulmana, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también ya encontramos otra cuestión decisiva para Divina Comedia, ¿verdad? En donde justamente vamos a observar esta cuestión de las divisiones tan detalladas y las descripciones espaciales que ahora sí precisamente van a mantener una categoría para los condenados en cuestión, ¿no? Vamos a observar estos ejemplos entonces, cómo es que se expresan dentro de la religión musulmana. Y vamos a anotar aquí, dos versiones, ¿de acuerdo? Dos versiones con respecto a esta división que existe, ¿bien? Bueno, la primera versión precisamente es sobre los pisos del infierno musulmán, la cual precisamente proviene justo de las tradiciones, las leyendas y los relatos populares mahometanos, ¿no? Y aquí entonces vamos a notar estos siete divisiones que proponen dentro de esta concepción religiosa, ¿no? La primera es el Yahanam o la Gehenna, que lo había referido ya en sesiones pasadas. La Gehenna es mencionada en la Biblia, ¿sí? Como parte precisamente de un espacio inframundano, no muy detallado, pero sí que está en la Biblia, ¿de acuerdo? Específicamente en el Antiguo Testamento es donde se menciona más este espacio, y es ahí donde se encuentran los presos de pecado mortal, dentro de esta primera división que se propone en la escatología musulmana. Luego tenemos el siguiente nivel que se conoce como Lazi o fuego cremante, que está destinado para los cristianos. Aquí vamos entonces a ir notando cómo esta primera versión de la escatología del infierno musulmán está más dedicada a pueblos específicos, ¿sí? A poblaciones, más sobre todo que a pecados, como lo pudiéramos entender en el sentido cristiano, ¿no? De la gula, la lujuria, todo eso, ¿no? Aquí es más, como se podrán dar cuenta, con respecto a poblaciones, ¿no? El tercer nivel es al-Hatma o fuego voraz, que está destinado para los judíos en general. El cuarto nivel es el al-Zahir o fuego flamígero para los sabeos, que es precisamente un pueblo antiguo, ¿sí? Que sí se menciona, por ejemplo, en la Biblia también. Y bueno, precisamente está destinado a este cuarto nivel, ¿no? Tenemos el quinto, que es el Sácar o fuego ardiente, que está destinado para los zoroastros, que esto es muy importante porque vamos a referir un poquito más adelante precisamente la propuesta de Zoroastro con respecto al infierno. Tenemos el sexto nivel, el al-Jahim o fuego intenso para los politeístas. Y finalmente tenemos el séptimo círculo, que es el al-Hawiyya o el abismo para los hipócritas que simulan la verdadera fe, ¿no? Entonces, fíjense cómo, al menos tanto en el primero como en el último, tenemos, digamos, una categoría más general, ¿no? Con respecto a qué se está condenando. Y mientras que nosotros del medio sí está destinado al menos bueno, al menos estos del 2 al quinto para poblaciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos ya hablando de esta división propuesta por lo musulmán, ¿sí? La religión musulmana, pero en la segunda división es donde vamos a notar una mayor, digamos, un mayor detalle con respecto a otras divisiones propuestas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta otra versión? Es propuesta precisamente por otras tradiciones musulmanas, sobre todo más relacionadas con lo popular, ¿sí? Es interesante porque también hay que recordar que los textos cristianos apócrifos también provienen de justamente una imaginería popular, ¿verdad? Con respecto a las descripciones. Bueno, lo mismo sucede en el musulmán. Y aquí precisamente la segunda versión que se propone con respecto al infierno de esta religión es una que de nueva cuenta responde a 7 niveles, pero ahora corresponden a las 7, digamos,
escalones o divisiones en que se conforman las tierras del planeta, ¿sí? Es decir, dentro del planeta están estas 7, digamos, formas, estas 7 formas circulares, en donde justamente vamos a observar a qué corresponde cada una de ellas, ¿no? Dentro de lo que se entiende justamente como el planeta en sí, ¿no? Y vamos a notar entonces que la primera división es el ADIM o superficie, que es en donde habitamos nosotros como tal, ¿de acuerdo? En general es precisamente donde existimos, digamos, los terrestres, todo eso, si lo podemos llamar así, más que nada, pues justamente los que se entiende como humanos, ¿no? Bien. Mm, pero poco a poco vamos a ir notando variantes con respecto a esta concepción finalmente del mundo, pero más poco a poco vamos a ir viendo cómo se va a desencadenar en el infierno, ¿no? Musulmán. Tenemos el segundo, que es el Basit o llanura, que es precisamente un lugar que se caracteriza por ser una cárcel de los vientos, ¿sí? En donde precisamente es interesante cómo aquí se remite justo a los fuertes vientos que se ubican dentro de este espacio sin salida y que es habitada por gente que come su carne y bebe su sangre. ¿Ven? Podríamos tal vez hablar de canibalismo aquí, pero bueno, justamente es la característica que da con respecto a quienes están encerrados aquí, ¿no? En el tercer nivel vamos a tener el taquil o penosa, ¿sí? Que es un vestíbulo ahora sí del infierno, donde vamos a observar hombres desnudos, pero con características de animales. Por ejemplo, con boca de perro, orejas de cabra, pezuñas de toro y lana de borrego, ¿de acuerdo? Fíjense cómo aquí ya estamos ahora sí hablando como tal de un infierno, que poco a poco se va haciendo más horroroso conforme uno avanza en los niveles, ¿de acuerdo? El cuarto nivel está dedicado para el Batit o se entiende como la torrentora, porque se trata precisamente de un extenso valle por el que fluye un río de azufre hirviente. Es muy típico, como lo pudimos haber observado en los infiernos cristianos, este tipo de ríos, y en donde los habitantes no tienen ojos y tienen alas en vez de pies. ¿Sí? Esto es muy interesante, precisamente observar cómo cada espacio contiene a sus propios habitantes con características, ¿no? El quinto lugar es el Ain o adversidad, y que precisamente corresponde a un lugar en donde enormes serpientes devoran el cuerpo de los infieles. Notar justamente cómo ya estamos ante un elemento de animal como tal, pero que, claro, nos está también recordando ese pasaje de la Divina Comedia, de esas serpientes que enrollan a los condenados hasta asfixiarlos y destrozarlos, ¿no? Bueno, tenemos el sexto nivel, que es el sillín o calabozo, donde es interesante este nivel porque se trata, digamos, de términos muy modernos, de una oficina donde se registran y archivan los pecados de los condenados. ¿Y quiénes son castigados por grandes escorpiones? Una vez más tenemos fauna muy típica del inframundo en general, ¿no? Porque hemos observado que tanto serpientes como escorpiones son muy típicos de estos espacios. Y tenemos el último nivel, que corresponde al alzagar o la ardiente, donde vamos a encontrar ya el refugio de Iblis. Hay que entender a Iblis como el rey de los diablos en la religión musulmana. Puede ser el símil de Lucifer y sus ejércitos, ¿de acuerdo? Bueno, precisamente estamos ya ahora sí como en la Divina Comedia sucede, en este nivel que corresponde ya más con esta morada, ¿no? La máxima autoridad del inframundo. Bueno, ahí se menciona precisamente que en el Azagar, en una parte del espacio, hay intenso calor y en otro doloroso frío. Una vez más estamos ante una característica interesante, la del frío, que, claro, nos está recordando también a la Divina Comedia. Hay que acordarse que lo leímos aquí, como el diablo está ubicado precisamente en una zona glaciar completamente, ¿no?
que vamos a mencionar un poco más adelante también. Muy bien. Entonces, como podrán observar, tenemos 7 niveles muy, muy interesantes que propone sobre todo, es el que más, digamos, impacto tiene con respecto a la Divina Comedia en la religión musulmana. Pero vamos a notar que hay una propuesta que nutre todavía más esta división, que se trata precisamente de una propuesta proveniente de Ibn Arabi, que precisamente fue un místico teólogo árabe, quien en su libro Futuhat, o traducido como Las Iluminaciones de la Meca, va a dar una nueva, digamos, una interesante descripción con respecto al infierno de musulmán, ¿no? Como les mencioné, precisamente Arabi describe el infierno en esta obra, pero para el místico, este espacio, claro, continúa siendo un abismo de profundidad con 7 puertas, como lo pudimos observar, son esas 7 divisiones que acabo de referir, y que ahora cada peldaño está destinado a una categoría de condenados cuyo pecado lo realizaron con uno de sus 7 órganos corpóreos. Y esto aquí es donde ya se va a complejizar un poquito más, ¿sí? Que precisamente lo que propone Arabi es que justo cada condenado, ¿sí? Que está dentro de estos peldaños, ¿sí? Realizó su falta a partir de distintos órganos de su cuerpo. Y a partir de esos órganos es que está dividida este espacio. Aquí ya los menciono, por ejemplo, de arriba hacia abajo vamos a encontrar el que hizo su falta, ¿verdad? Moral con los ojos, el que lo hizo con los oídos, la lengua, las manos, el vientre, el órgano sexual y los pies. Entonces, fíjense cómo ya aquí Ibn Arabi introduce esta interesante división con respecto a lo sensorial, ¿sí? Conectada precisamente con el pecado en cuestión, ¿no? Cada círculo, además, tiene 4 cuadrantes destinados para los incrédulos, los politeístas, los ateos y los hipócritas a la fe, ¿no? Fíjense cómo entonces estamos complejizando muchísimo más este espacio circular, no hay que olvidar eso, que es muy importante para la relación con la Divina Comedia, que precisamente va a ir dividiendo a partir de diferentes elementos, ¿no? Y por último, cada círculo se divide en 2 mitades, ¿sí? Una para reos con pecado externo, ya lo referí, la vista, el oído, etcétera, lo que acabo de mencionarles aquí de lo sensorial, y otros para el pecado interno, como el pensamiento y el deseo. Es complejo, claro que sí, porque claro, se trata de un místico teólogo árabe que precisamente a partir de reflexiones propone esto, ¿sí? Y aquí precisamente para no quedarnos nada más en la imaginación, está justamente digamos, finalmente la geografía que se propone con respecto a esta división, ¿verdad? El inframundo, aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de los pisos, ¿sí? Que estaban, ya los había referido anteriormente, ¿sí? El de los 7. Pero aquí ya tenemos la introducción que nos propone, ¿no? Los pecados internos que se contraponen precisamente con los pecados externos y que cada uno, digamos, responde en sí a, digamos, estas capacidades, ¿no? Sensoriales a partir de, por ejemplo, ya nos mencionaba la vista, el oído, la lengua, etcétera, pero en tanto que uno es sensorial, el otro es a partir del deseo promovido, por ejemplo, por la vista, ¿no? Entonces, es complejo, sí, pero hay que entender justo esta división que se da. Es decir, los externos es más que nada con lo sensorial, en los internos es ese deseo, digamos, o la falta moral promovida o ejecutada a través de estos elementos, ¿no? La vista, el oído, la lengua, etcétera. Y aquí está, por ejemplo, el número de los pisos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las 4 divisiones que nos había mencionado, los hipócritas,
los politeístas, los ateos, los incrédulos. Entonces, si se dan cuenta, entonces estamos hablando de un círculo muy interesante donde estamos observando divisiones con respecto a esto y además que cada una ya tiene su particularidad en tanto a lo sensorial, ¿no? Sin duda alguna, esto es muy importante para hacer este diálogo con la Divina Comedia. Sabemos que precisamente el infierno de Dante se divide a partir de círculos, ¿verdad? Donde cada uno contiene un condenado, un pecador en sí, un tipo de pecador, que corresponde además con un castigo específico, ¿no? Entonces, precisamente veamos cómo está dividida esta cuestión en la religión musulmana. Ya para ir acabando, precisamente traigo algunos ejemplos donde podemos observar esta correlación, ¿cierto? Entre descripciones más específicas de la concepción del infierno musulmán y la comparación con la Divina Comedia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los vientos fuertes que se encuentran dentro de la pensamiento o la imaginería infernal en en la religión musulmana, ¿no? Y precisamente esta cita es sacada de un relato popular que refiere, se refiere en el libro de la escatología musulmana en la Divina Comedia. Bien, ¿alguien quisiera leer este pasaje? Sí, Erika, por favor. Sí, bueno. Una nube o tempestad negra, un huracán oscuro y tenebroso, en cuyo seno brilla algo así como el resplandor siniestro de ígnea llama. Un aire seco y asolador ruge y se agita violento, soplando sin dirección fija, sin peso ni medida, haciendo temblar y gemir la tierra, al impulso veloz de sus ráfagas que soplan sin cesar, días y noches, arrastra cuanto encuentra, perdón. A su paso se ven volar hombres y mujeres llevados por los aires. La ráfaga los arrebata por debajo, los empuja, los alza y los arroja al suelo. Es el viento nefasto y maligno de la divina venganza, suplicio doloroso de los pecadores que se entregaron a los deleites de los sentidos, a la gula y lujuria. Zarandeados por el huracán, aturdidos, golpeados, gritan y se lamentan. Muchas gracias, Erika. Bueno, como podemos observar, es bastante detallada la referencia con respecto a qué es lo que provocan estos fuertes vientos, tal cuales como huracán oscuro y tenebroso, ¿verdad? Dentro de este relato popular maometano, y que precisamente nos está observando cómo es que trata a, digamos, los pecadores que se entregaron a los deleites de los sentidos, a la gula y lujuria. Sobre todo la lujuria es el que nos interesa a nosotros, porque es aquí donde podemos ya entablar el diálogo con la Divina Comedia, ¿cierto? Este es un pasaje que lo hemos ya visitado anteriormente, pero nunca está de más leerlo, que es precisamente el del segundo círculo del infierno de Dante, es precisamente dedicado a los lujuriosos, ¿no? Y hay que recordar que precisamente aquí es donde se menciona este fuerte viento que azota de un lado a otro a los condenados, ¿no? La borrasca infernal que nunca cesa, en su rapina lleva a los espíritus, volviendo y golpeándoles a costa. Cuando llegan delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento, allí blasfeman del poder divino. Comprendí que a tal clase de martirio los lujuriosos serán condenados, que la razón someten al deseo. Es precisamente esta cuestión interesante del diálogo. Ya vimos el diálogo, digamos, en cuanto a lo geográfico. Ahora nos estamos viendo al texto, ¿no? Cómo precisamente es interesante esta forma de retomar el fuerte viento que azota a los condenados, ¿no? Seguimos con el otro ejemplo, que es el que se trata de los gigantes, ¿no? Que es un tema que habíamos hablado, por ejemplo, a Caleb le interesaba mucho esta cuestión de los gigantes y que lo habíamos comparado, por ejemplo, con el Quijote, ¿no? Y que, bueno, aquí es interesante cómo también en la propuesta que se da dentro de la escatología musulmana,
tenemos esta descripción de los gigantes y su relación con el pecado, ¿no? ¿Alguien quisiera leer este pasaje? Sí, Caleb. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. El día del juicio se presentarán los infieles con la cara negra, agitando, eh, agitando su talla en sentencia brasas. Perdón. El día del juicio se presentarán los infieles con la cara negra, agitando su talla en 60 brasas y coronadas sus cabezas con diademas de fuego. Los cuerpos de los réprobos son enormes como montañas. Cada una de sus muelas o dientes es el tamaño de un hombre y el resto de su cuerpo, proporcionando a la muela. La pierna o muslo como la montaña del Albaida, que está a 3 millas de la Meca. Es el espacio que ocupa al sentarse. Es el espacio que ocupa al sentarse es igual a la distancia de la Meca a Medina. Su cuerpo es tan voluminoso y gigantesco que entre la piel y la carne se oye un bramido como de fieras. La estatura total es de 42 brazos. Órale. Muchas gracias. Muchas gracias, Caleb. Bueno, aquí justo estamos observando estas interesantes relaciones, ¿verdad? Por la propuesta musulmana en tanto los gigantes y su proporción en cuanto a la, digamos, la falta moral que hicieron en vida, ¿sí? Esta desproporción finalmente corporal que existen en los réprobos y que son similares a las montañas, y esto es lo más importante que hay que poner en diálogo, precisamente con la Divina Comedia, que es aquí el pasaje que les traigo, y había visto que Erika quería leer el anterior. Entonces, Erika, ¿nos puedes ayudar con este de los gigantes, por favor? Sí, claro, por supuesto, con mucho gusto. Comienzo. A poco de volver allí mi rostro, muchas torres muy altas creí ver, y yo, maestro, di, ¿qué muro es este? Y él a mí, como cruzas las tinieblas demasiado a lo lejos, te sucede que en el imaginar estás errado. Sabe que no son torres, más gigantes, y en el pozo al que cerca esta ribera están metidos, del ombligo abajo. Muchas gracias, Erika. Bueno, aquí justo tenemos uno de los pasajes, la verdad que de los que más me gustan a mí de la Divina Comedia, cuando Dante pues confunde precisamente con torres, ¿verdad? Ahora ya estamos hablando no de montañas, sino de torres en un sentido ya más arquitectónico, ¿sí? En la impresión de Dante con respecto a esto, y incluso hasta menciona, ¿no? De qué muros se tratan, hasta que ya Virgilio después, versos muy más adelante, le dicen que no son torres, sino que son gigantes y que además están metidos del ombligo abajo, ¿no? Bueno, aquí está precisamente una ilustración de 1587 de este pasaje. Aquí voy a sacar mi lado un poquito más friki, porque la verdad que de pronto me imagino a estos gigantes como los de Attack on Titan o Shingeki, ¿no? Digamos, tanto esta deformidad, esta monstruosidad, incluso que hasta en la cara pueden tener, ¿no? Es justo muy, muy interesante esta imagen de los gigantes en tanto su relación con el pecado, ¿no? Bueno, por último tenemos la cuestión del frío, y esto es algo muy interesante que precisamente menciona Sin Palacios en su libro, que el frío no es referido como tal, como una característica infernal en la Biblia. Incluso en los textos cristianos primitivos vimos que no había, era más la presencia del fuego, ¿no? No tanto del frío. Y entonces ahí es ahí donde el autor empieza a plantear de dónde saca Dante esta cuestión del frío para ubicar a la máxima figura del pecado que es Lucifer ahí, ¿no? Y bueno, él pasa un poco inadvertido con la cuestión hinduista, que ya lo refería hace poco, ¿no? En cuanto a este espacio que sí tiene el frío como tal. Claro que se va a lo musulmán, como les había observado, que ese último círculo, sobre todo, que está dividido como tal entre el calor y el frío, pero también menciona la cuestión de Zoroastro, ¿no? Zoroastro precisamente es un sacerdote del siglo VII y fundador del mazdeísmo, es comparable precisamente con Buda o Mahoma, por ejemplo, en tanto que es precisamente, digamos, es un sacerdote muy importante para esta religión y que precisamente concibe el infierno con un ambiente helado, según sus comentaristas, ¿no? Y es uno de ellos que precisamente es Al-Hajiz,
que en su libro de los animales menciona por qué Zoroastro considera que el infierno tiene esta característica helada, ¿no? Les recuerdo que precisamente Asín Palacios propone que Dante, digamos, hay un diálogo con respecto a Zoroastro y su forma de entender el infierno con una característica helada, ¿no? ¿Alguien quisiera leer el pasaje de Al-Hajiz? Sí, Max. A ver, dice, Zoroastro pretendía que el castigo de la vida futura consiste exclusivamente en el frío, el Sanjarir y la borrasca de viento y nieve. Y suponen los teólogos que Zoroastro, fundador de la religión de los magos, vino de la tierra de Bali, en el Jorasán, y cuando predicó su fe a los habitantes de aquella fría región, los cuales no conocían otro daño que el del frío, que entre ellos era proverbial, hasta el punto de decir el amo a su criado, si vuelves a hacer eso, te quito la ropa y te expongo al viento o te deposito en medio de la nieve. Pues cuando vio Zoroastro la impresión que en ellos hacía el frío, imaginó que el suplicio del infierno consiste en un frío redoblado. Muchas gracias, Max. Precisamente lo que menciona Asín Palacios es que justo Zoroastro predicaba, ¿verdad? Enseñaba en montañas bastante frías y como lo menciona aquí su comentarista Al-Hajiz, pues precisamente una de las, digamos, castigos que le hacía a los habitantes era esta cuestión, ¿no? Advertirles con respecto a exponerlos al frío de ahí. Y cuando se dio cuenta Zoroastro que eso provocaba miedo, por el, pues sí, la sensación. Entonces Zoroastro imagina, de acuerdo a su concepción, el infierno, pues, con un frío tremendo, ¿no? El Samharir, precisamente caracterizado con este ambiente, ¿no? Y es ahí donde entra el diálogo con la Divina Comedia, porque como les mencioné, el frío no está referido en los textos bíblicos, muy poco, casi nada en los textos apócrifo cristianos del infierno, y entonces hay que buscar, entonces, por ejemplo, en la tradición musulmana y más que nada en el zoroastrismo, esta cuestión, ¿no? Aquí está el pasaje precisamente muy famoso del ya la última parte de la Divina Comedia, el canto 32, destinado a los traidores, donde vamos a encontrar a Lucifer ya al final, pero hay que recordar cómo describe Dante este lago, ¿no? Por lo cual me volví y vi por delante a mis plantas un lago que del hielo, de vidrio y no de agua, tiene en el rostro. A su corriente no hace tan espeso velo en Austria el Danubio en el invierno, ni bajo el frío cielo allá el Tanais, ¿no? Nos está precisamente comparando lugares fríos de la Tierra en relación con este tremendo hielo que existe dentro de la última parte del infierno. Y más adelante menciona justamente, hacia abajo sus rostros se volvían, el frío con la, ay, bueno, ahí el acento, el frío con la boca y con los ojos, el triste corazón testimoniaban, ¿no? Notar justamente cómo el hielo forma parte de esta gran condena que tienen los traidores, que hay que recordar precisamente es el máximo, digamos, uno de los, sí, el máximo condena, pecado que plantea Dante, porque hay que recordar que el gran traidor hacia Dios, pues es Lucifer, al revelarse a él, ¿no? Bueno, pues hasta aquí precisamente es este diálogo que les preparé, precisamente de observar la escatología musulmana con respecto a la Divina Comedia, ¿sí? A partir del libro de Miguel Asín Palacios, pero también observado a partir también de lo que propone George Minoir y pues con respecto a su explicación de los infiernos, ¿no? Y bueno, creo que es importante justo observar cómo también existe otras tradiciones, otras religiones que impactan en la Divina Comedia de Dante. Y bueno, ahora sí, quisiera justamente darle la palabra a Sharon con respecto a la Divina Comedia. Sharon, justamente una de las dudas que aquí se planteaban era ¿qué proponía o qué sucedía en la Italia de ese momento para que Dante pudiera crear
esta obra tan importante, la Divina Comedia, ¿sí? Esta duda la planteó Jocelyn justamente en una de las sesiones, Jocelyn Alata, y que, bueno, yo también me quedé con esa cuestión, ¿no? Porque estamos observando un autor que sabe, al menos con respecto a estas cuestiones musulmanas, ¿sí? Y otra duda que yo también quiero plantear aquí es la cuestión del humanismo, porque, bueno, tú justamente ahorita me decías que no es una obra humanista, ¿no? Y yo, fíjate que yo hace unas sesiones dije que sí era una obra humanista, porque debo decirlo, eso yo lo supe, o al menos lo advertí por las clases de Rubial, de Antonio Rubial, ahí en la UNAM, ¿no? Él decía que es una obra humanista, o sea, él sí lo mencionaba así, ¿no? Bueno, finalmente, una concepción de un historiador con respecto a un literato puede variar, ¿no? Por las situaciones. Pero fíjate que después, y yo te debo decirlo aquí también, en un seminario que estoy justamente con Max y con Jocelyn, leímos a Pico de la Mirándola, ¿no? Y entonces Max me preguntaba que cómo yo veía a Pico, ¿no? Si ya muy humanista o no, ¿no? Muy medieval o no. Y entonces yo ahí comparé con Dante, ¿no? Y entonces ahí entonces fue cuando cambió mi idea y dije, bueno, es que Pico sí, o sea, Pico de la Mirándola sí es muy humanista, ya no es tanto medieval, claro que se nutre de la tradición medieval, pero Pico sí, porque a mí me parece que la forma tan directa de referir las religiones, sobre todo el musulmán, todo eso, y a una forma distinta de proponer las reflexiones del conocimiento lo hacen ya muy humanista. Pero Dante, creo que Dante se queda, no sé si quiero usar bien la palabra, un poco tal vez con temor de referir sus influencias, ¿no? Tal vez incluso musulmanas. Y creo que eso ahí es donde frena un poco a decir que Dante es humanista, ¿no? Pero no se niega que sabe y que, pues, sí, no conoce. Eh, pero bueno, eso es lo que yo quería preguntar y que nos pudieras apoyar en cuanto al contexto, ¿no? ¿Qué es lo que promueve a Dante a hacer todo esto? Y también, ¿qué piensas con respecto a esto del humanismo en Dante? A ver, entonces primero la parte del contexto. Bueno, hay que considerar que nos encontramos en la Italia de finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV, lo que se conoce en italiano como el Duecento y el Trecento. Y, pero más allá de ubicarnos cronológicamente, es muy importante hacerlo también geográficamente, porque como ustedes saben, la Italia medieval dista muchísimo de la idea del nacional, ¿no? Italia como hoy la conocemos. Estaba integrada por diferentes reinos y principalmente en Florencia de estos siglos es lo que se conoce como la Florencia de los comunes, o sea, y comuni. Ajá. Esta forma política es bastante diferente del resto de Europa, en tanto no sigue un modelo socioeconómico feudal. No hay señores feudales, no hay un señor feudal como tal. De hecho, es un poco más cercana, bueno, había un poco de todo, pero estaba cercano entre la oligarquía, porque pues obviamente sí existía una serie de familias nobles y también pero también hay mucha participación civil. Este, hay bastantes revueltas, y de hecho es una época bastante compleja por lo mismo, pero también hay que recordar la famosa, bueno, entre todas estas crisis sociopolíticas, está la famosa pelea entre los güelfos y los gibelinos. Como ustedes, bueno, no sé si sepan, Dante era gibelino, que significaba que estaba a favor del emperador.
Es decir, él apoyaba a la figura del emperador, mientras que los güelfos apoyaban a al papa, el papado. Este tipo de luchas intestinas son importantes para el contexto de la comedia porque Dante, al ser de los gibelinos, cuando este sector político pierde, son expulsados. Dante entonces es expulsado e inicia un viaje en Italia, ¿no? De hecho, ahora que mencionaban también lo de los famosos amantes de Rimini, etcétera, o sea, Dante conoce esta historia porque durante su exilio es aceptado por los señores de Rimini. Entonces él ahí conoce a la familia, le cuentan esta historia, etcétera. Y en estos viajes, evidentemente, es donde hay muchos huecos, evidentemente, sobre las fuentes y qué leyó, qué no leyó, qué escuchó, qué no escuchó, pero sin lugar a dudas, este exilio pues fue bastante fructífero para él, ¿no? O sea, conoció mucha gente, muchos poetas, muchas historias, etc. Además de esto, la cuestión de que Dante estuviera a favor del imperio, de la figura del emperador y no del papado, pues ya nos dice mucho, ¿no? De hecho, la Divina Comedia, seguramente ustedes habrán notado pasajes muy críticos hacia la figura de la iglesia, hacia el Papa Bonifacio VIII, que de hecho se pelea con él, lo trata muy mal, etc. Y es bueno, es parte de la idea política de Dante, o sea, de su proyecto de vida incluso. Por lo tanto, esto también lo vemos reflejado en la comedia y bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para la elaboración, ya en un aspecto no tanto político, sino más bien poético, y que tiene que ver aquí también sobre cómo Dante supo o conoció las fuentes musulmanes, es porque en Francia, hace mucho tiempo, cuando era la lengua de Oy, la lengua de Oc y todos estos, estaban los trovadores. Los trovadores tenían una fuerte influencia, bueno, tenían una importante cultura relacionada con el mundo musulmán. Ellos fueron retomados e imitados por lo que se conoció en Italia como el sículo siciliano, que se encuentra al sur de Italia, donde estaba la idílica corte de Federico II Barbarossa, que incluso él aceptaba a diferentes intelectuales de todas las religiones, todas las naciones, por eso digo que era como el paraíso, ¿no? Entonces, evidentemente aquí, esta influencia de la lengua de hoy, más los referentes o estos intelectuales que habían llegado del mundo, de la época musulmán, del mundo griego incluso, pues se crea toda una suma ahí maravillosa y de la cual se alimenta lo que les decía del círculo siciliano. Este círculo siciliano no nos llega a nosotros. La producción que ellos tienen no nos llega a nosotros directamente, sino que cuando esta tradición comienza a viajar hacia el centro de Italia, se crea el llamado Círculo Toscano, que es una serie de poetas que traducen e imitan a este círculo siciliano. Y a este círculo toscano pertenecía Dante. Entonces, es una de las formas en las cuales él se alimenta y se nutre de todas estas tradiciones, más allá de todas las occidentales que ustedes ya conocen, de la cristiana clásica, etcétera, sino también de las griega, la musulmana, la hindú, etcétera. A esto hay que agregar que nos encontramos en la época de los viajeros. Un contemporáneo de Dante es Marco Polo, y Marco Polo también tuvo contacto con el mundo musulmán.
solamente que él lo representaba a través de lo que se conoce como los famosos Meraviglia. Entonces, es una forma de quitarle, por decirlo de alguna forma, el carácter simbólico o iconográfico que pudieran llegar a tener algunas influencias, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, es otra forma. Obviamente Marco Polo no fue el único. Hubo muchísimos viajeros que llevaron crónicas orales u escritas, de las cuales también se nutrieron Dante y sus contemporáneos. Bueno, no sé si más o menos se entiende la parte histórica, política de Dante. Y bueno, si no, si queda alguna duda, pues ya me dicen y profundizo sobre ese aspecto. Sí, sí, bueno, nos va quedando claro, la verdad es que sí, justo todo el contexto, no solo de la vida de Dante, sino también lo que está pasando en cuanto a los viajeros, eso es muy, muy relevante, ¿no? Sobre todo de Marco Polo, que incluso su libro de las maravillas, ¿no? Que es un texto muy, muy importante de la Edad Media. Sí, sí. Y bueno, eso por un lado. Dante humanista. Es muy tentador llamar a Dante de esta forma, porque sin lugar a dudas la Divina Comedia y otros textos del autor, pues son como fuera de serie, ¿no? Y siempre dicen Dante, un adelantado de su época. A veces no lo llaman humanista, a veces lo llaman prehumanista. Y principalmente creo que tiene mucho que ver con qué entendemos por humanismo. El humanismo como tal, sí, yo sé que no podemos, que es difícil, más bien imposible, decir que a partir del siglo XV los italianos se despertaron y dijeron, somos humanistas, y todos se volvieron humanistas, ¿no? O sea, eso no existe, eso es un mito, que nos sirve a nosotros los historiadores de la literatura para poder entender ciertas épocas, características, etcétera, pero no existe. Sin embargo, es muy cierto que el humanismo está legado a una serie de procesos principalmente con respecto a el mundo pedagógico, en el sentido de es un currículum, es cómo se lee y qué se lee en esa época. Entonces, el humanismo está ligado a lo que se llama los Studia Humanitatis, que se dan principalmente a principios del 480 del siglo XV y comienzan a fortalecerse durante toda esta época hasta el siglo XVI, que ya es el llamado Renacimiento. En realidad, Dante no es humanista. Dante es un hombre medieval, totalmente, de principio a fin, hasta los huesos. que tuviera estos momentos brillantes, polémicos, críticos, pues obviamente es porque era un genio, ¿no? O sea, es un poeta fuera de serie y es una genialidad. Pero creo que tú ya lo empezaste a ver cuando veía justamente ahora que me decías con Pico de la Mirándola, porque sí, o sea, Pico de la Mirándola ya es de la escuela neoplatónica de la segunda mitad del siglo XVI, en donde ya se han consumado ciertos procesos históricos y culturales que le dan al individuo otra forma de ver la vida y de ver todo el conocimiento y de interpretarlo. En otras palabras, sería, o sea, interpretar, recibir, crear conocimiento. Ya es muy diferente. Sin embargo, como bien dices, no es solamente que Dante tuviera miedo de decir sus fuentes, sino que no lo consideraba necesario. Conocemos que, o sea, el anonimato de la Edad Media era por una cuestión. Dante obviamente no era anónimo, pero no le interesaba estar diciendo, bueno, esto lo tomé de aquí, esto lo tomé de allá. No, porque era la idea del enciclopedismo medieval. Además de que él muchas veces, como he comentado, no solamente se nutría de fuentes escritas, sino también de fuentes orales. Muchas posiblemente estos cuentos, ahora me llamó mucho la atención que mencionabas justamente un cuento popular,
porque claro, o sea, ahí están también presentes, no todo pasa por el texto, y menos en la Edad Media. Pero creo que hay un momento, bueno, eso sí me lo explicaron, me lo explicaron cuando iba en la licenciatura, justamente para quitarnos esta idea del Dante humanista, que sí es muy tentador, y nos decían, piensen en el famoso canto de Ulises, de este viaje. Ulises que quiere conocerlo todo, y que en este maravilloso verso de no nacimos para ser bestias, y se arroja al mar junto con su tripulación de una forma loca. ¿Dónde está Ulises? En el infierno. Ulises falla. O sea, es en este momento de que Ulises falla, de que el ser humano se está por debajo de la autoridad divina, por debajo de las ideas religiosas de la Iglesia Católica, es donde vemos que Dante es un hombre medieval, 100%. Si Dante hubiera escrito en el siglo XVI, Ulises no estaría ni en el infierno y no hubiera muerto en este viaje de conocimiento. Al contrario, porque hubiera dicho como Pico de la Mirándola, la dignidad del ser humano, el ser humano puede hacer lo que él quiera, puede ser tan grande como los ángeles o puede ser tan terrible como los gusanos. Mientras que Dante, no. Dante escribe un siglo anterior, ¿y qué es lo que hace con Ulises? Pues pasa lo que ya sabemos. No puede pasar de ahí. Ese es el límite de Dante al ser un hombre medieval. Entonces, además, el hecho de que fuera crítico con la iglesia, por ejemplo, que muchas veces dicen, no, pero es que era muy crítico con la iglesia. Pues sí, pero es que también tiene que ver con el anticlericalismo italiano, que está súper arraigado. Pensemos en las novelas de Decameron, en donde se burlan, se quejan de los vicios materiales, terrenales que tenían la iglesia, ¿no? Eso es lo que se quejan. No se quejan de Dios, no se quejan de la herejía, no se quejan de eso, no, se quejan de que estos hombres religiosos son demasiado humanos y de que pecan mucho más que lo que deberían, porque pues se supone que son un ejemplo para la cristiandad. Entonces, esta es la rabia que se tiene hacia el Papa en el sentido, y el papado en el sentido de institución política con un aspecto material. Pero bueno, eso no significa que fueran herejes ni nada por el estilo. Y de hecho es tanto así que, por ejemplo, uno de los grandes enemigos del cristianismo durante la Edad Media, pues era precisamente Mahoma. Y Mahoma está en el infierno. Está en el infierno junto a los alborotadores, junto a los que dividen al pueblo, porque evidentemente Mahoma había dividido a la gente, o sea, en lugar de abrazar todos el cristianismo, que es la religión universal, no, llega este cuate, propone una nueva religión y ¿qué hace? Pues separa a la gente y por eso Dante lo manda al infierno. Y hace justamente, no sé si ahí habría que investigar más al respecto sobre fuentes y otras cuestiones, pero en un momento casi de justicia y de ironía poética, lo que hace es que lo abre de canal, como justamente a esta gente que habías mencionado hace un momento del infierno musulmán. Entonces, no, Dante definitivamente no es un hombre humanista. Y bueno, sí, podríamos decir que sí es un poeta humano, demasiado humano, pero no podríamos relacionarlo con este movimiento que llegaría justo después de que él, bueno,
de la mano de discípulos ideológicos, porque realmente nunca fueron discípulos de Dante como tal, como lo es Petrarca y Boccaccio, que ellos sí ya son considerados prehumanistas por otras características que ya poseen. Entonces, bueno, pues más o menos creo que he comentado algunas cosas, pero no sé si hay otras dudas. Sí, muchas gracias, Sharon. Antes de dar justamente de abrir el diálogo con los demás, dos cuestiones muy importantes e interesantes que mencionaste. Bueno, la cuestión de los cuentos populares, por ejemplo, Asín Palacios sí refiere, por ejemplo, en Las Mil y Una Noches, les voy a pasar la cita en un momento en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, los viajes que se describen de Tamim al-Dari y los Baluquilla, donde ahí se menciona precisamente en ese texto 7 niveles también del infierno, ¿no? Entonces también notar cómo también en esa tradición cuentística existe, ¿no? Esta situación. Con lo de Ulises es interesante porque Borges, por ejemplo, en sus ensayos sobre Dante, bueno, ahí menciona, ahí tiene un capitulito sobre lo que pasa con Ulises, y bueno, lo que menciona él es que al parecer para Borges se trata más puesto de un conflicto moral y mental de Dante por lo que condena a Ulises, ¿no? Porque para Borges menciona justo que Dante se siente Ulises en el sentido de temer el castigo de Ulises, ¿no? Toda esta ambición, tal vez, del justo, ¿no? Del Sí, de hecho conocimiento. lo pone como algo catártico, ¿no? O sea, como Ajá. que ahí se autoexorcista a Dante. Y sí, es una lectura muy interesante la de Sí, Borges. pero bueno, muchas gracias y bueno, ahora sí quisiera abrir el diálogo con los demás, con ustedes, para que justo, no sé si quisieran comentar algo con respecto a lo que se está hablando de Dante y la Divina Comedia, en general, lo musulmán, lo que hemos estado exponiendo aquí, si quisieran a comentar alguna otra cuestión que quisieran también profundizar, no sé si quieran alguien que quisiera comentar, Max. Sí, claro, gracias Sharon, gracias Clemente. Siempre es bueno saber un poco más sobre Dante, ¿no? Sobre el Dante y sobre la Divina Comedia, que es una obra, como dijeron al inicio, pues inabarcable. Leía desde muchos puntos de vista, ¿no? Incluso parecería como una suerte de un nuevo capítulo de la Biblia que tiene alegorías, tiene cuentos y todo eso junto a la vez, ¿no? De hecho, hay un texto que todavía no he revisado, pero que me parece interesantísimo, es de René Guénon, que tiene un texto sobre Dante, el esoterismo de Dante se llama. Sería muy interesante saber qué es ahí. Bien, en cuanto a las referencias que hiciste, Clemente, de Ibn Arabi, ¿no? Y las 7 puertas, 7 órganos, los 7 pecados, el pecado externo. Claro, en el Islam, por ejemplo, tenemos los 7 cielos. Hay 7 cielos en el Islam. Entonces, claro, se entiende que haya 7 puertas de infierno también, porque hay 7 cielos, ¿no? Y es más, el mismo profeta, el profeta Muhammad, él conoce los cielos, tiene un viaje, una noche de ascensión, se llama dentro de la tradición musulmana, ¿no? La Miraj del profeta. Y de hecho ha sido representado también, pues estaba buscando una imagen, y pues sí, él conoce, según la tradición musulmana, conoce a los profetas, conoce los 7 cielos y también conoce los infiernos, ¿no? Entonces, ya dentro de esa misma... eh, del Islam mismo ya hay una forma de conocer que está muy arriba y lo que está muy abajo, ¿no? Interesante esta noche del profeta. Y otro sobre Zoroastro también me llamó mucho la atención. Claro, él es el adorador del fuego, sí, él es el adorador de la luz. Entonces, por lo tanto, el infierno pues tiene que ser todo lo opuesto a la luz, ¿no? Al fuego. Y bueno, ¿qué es más opuesto al fuego de la luz que el frío, ¿no? Entonces también me parecería bastante, claro, coherente que el frío venga de esa tradición, ¿no? Eh, bueno, en fin, y también ya de paso doy mis propias sugerencias. Ya que estamos tratando a estos autores, sí me parecería muy interesante tomar las fuentes medievales no cristianas, ¿no? Por ejemplo, las musulmanas, debe haber seguramente mucha información que tenga sobre literatura musulmana y la literatura judía hebraica también, ¿no? Que también está seguramente por ahí, porque todo eso nutre, ¿no? Porque, claro, el mundo del medioevo no solamente es cristianismo, sino es
Son estas, principalmente estas tres grandes tradiciones que están interconectándose constantemente. Y claro, por ahí también lo persa, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Llegando a través ¿no? del manto musulmán. Sí. Sería interesante leer algunos profetas, quizás Clemente, profetas de esa época, ¿no? Aunque claro, es difícil hablar de medioevo para los musulmanes porque claro, ellos están en el año 1400 ahora, ¿no? O sea, están ahorita en su medioevo, pero más o menos viendo, ¿no? Esas épocas, ¿no? Sería interesante saber qué otras lecturas se pueden tomar de fuentes no cristianas, ¿ya, no? Y seguramente hay ahí unos autores que quizás nos puedan interesar. Bueno, en general, eso, gracias. Muchísimas gracias a ti, Max, por tus comentarios, además por tu presencia constante en estos 2 seminarios y también tus opiniones, tus participaciones, tus reflexiones siempre han dado una nueva forma de entender los textos a partir también de lo que tú estudiaste, que es justamente de filosofía. Sí, fíjate que el libro de Asim Palacios, de la escatología musulmana, como lo dije, no nada más se centra en el infierno, sino que también tiene sus apartados del paraíso, ¿verdad? Y del purgatorio. Sin duda alguna, en el paraíso debe mencionar lo que tú acabas de comentar, ¿no? Este viaje hacia allá que se realiza, que nos pasaste justo la imagen que es increíble además, ¿no? Este detalle que se tiene sobre este espacio ya hacia arriba. Lo interesante sería notar el purgatorio, porque el purgatorio justamente es un espacio que van haciendo en este momento de la Edad Media, y entonces, ¿de dónde justamente está sacando Dante, ¿no? Para proponer ya un purgatorio. Yo creo que si de por sí ya el infierno él lo plantea, ya lo establece, el purgatorio más, ¿no? Porque es un espacio que van haciendo apenas en este momento de la Edad Media. Entonces, eso por un lado. Y muchas gracias por tus sugerencias, ya las anoté y voy a justo revisar lo que estás mencionando. Creo que ya no se me va nada de lo que acabas de decir. No, creo que no. Bueno, si se me pasa algo ahorita te lo comento. Jocelyn. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, igual, Clemente, darte las gracias por todo este esfuerzo en cada 15 días que nos estamos reuniendo los sábados. Ha sido realmente muy enriquecedor, pues todo este proyecto, y ha sido realmente un goce estar repasando muchos textos, conociendo nuevos textos, y en mi caso, volviendo a Dante, que para mí es mi infancia. No sé por qué, pero siempre mi infancia, siento. Sí, no, es un trauma de mi infancia. Y a Sharon también me han dado todo el contexto, la pregunta que Clemente igual se agradece que lo haya retomado, porque era una de las cuestiones que habían quedado también en sesiones anteriores. Con Sharon nos ha dado todo un esquema más completo, un panorama que también enriquece a la nueva lectura y a la relectura de Dante. Mientras estaban conversando en este inicio sobre esto, por ejemplo, del humanismo, me venía a la mente, y tal vez hay una confusión entre humanismo y antropocentrismo, ¿no? Es decir, el antropocentrismo no necesariamente niega, el humanismo tiene como uno de sus centros el antropocentrismo, pero no necesariamente el antropocentrismo tiene que ser un humanismo, ¿no? Más o menos, lógicamente hablando así. En todo caso, ahí mi primera pregunta sería, ¿no? ¿Será Dante antropocentrista o antropocéntrico? Y esto me lleva a una segunda pregunta. Una segunda pregunta que tal vez es un poquito para jugar tal vez con nuestro pensamiento, o si ustedes incluso ya tienen una respuesta, o respuestas más generales porque lo han visto. Pero me nace estas preguntas también de las condiciones para imaginar infiernos. Porque pensando estos descensos a los infiernos en que es expuesto hoy día Clemente, me viene, pues, ¿por qué estas culturas han imaginado infiernos y no otras han imaginado ese tipo de infiernos? ¿No? ¿Será la condición, por ejemplo, esta del antropocentrismo?
lo estoy postulando cualquier respuesta, ¿no? Y otra se me vino, tal vez que sea algo tal vez más palpable, el dolor como centro, ¿no? Porque me comentabas lo del hinduismo, que en efecto, obviamente del hinduismo, y eso también inclusive lo recordamos un poquito con Schopenhauer cuando se retoma eso, el dolor tiene un peso, ¿no? Y en estos infiernos expuestos, este dolor se hace patente y se hace patente pues como castigo, como purificación en el caso del purgatorio, ¿no? Entonces, esta sería tal vez el considerar a estas situaciones como sufrimiento, dolor y todo ello, dan pie a generar a imaginar y a generar estos infiernos. Y nuevamente yo me voy a otras culturas que ya siempre son mis pinches chidos. Es que esas condiciones de dolor, por ejemplo, ya cuando llega tanto el hinduismo o budismo para estas zonas ya del Asia, estos infiernos no están, por ejemplo, dentro de la tierra, o sea, no están apartados del humano, y es más, inclusive hasta el dolor podría sentirse como parte complementaria. Sin dolor no puedes sentir paz, ¿no? Entonces, esta desconexión, o tal vez el entender como dolor, como consecuencia de culpa y todo eso, no está tan arraigado. Y por ende, tal vez no hayan generado grandes infiernos tan imaginativos como estos, ¿no? Sobre todo me centro en China porque en Japón sí tiene su propio infierno, pero tampoco es como este, ¿no? O sea, estos infiernos cargados de dolor, que nos hielan inclusive el cuerpo cuando los lees, y es más, hasta el purgatorio, sé que cada vez que lo repaso, igual me sigue, si tengo que pasar por esto, wow, voy a tener que pasar bastantes cosas horrendas para llegar a la contemplación de lo divino, ¿no? Entonces, el dolor sería una de las condiciones, o el dolor como centro, digamos, o como algo que realmente te ocasiona algo tal vez que inclusive no debería corresponder al ser humano como una condición para imaginar estos infiernos, es un postulado para esta respuesta general, ¿no? ¿Qué otras condiciones habrían en todo caso para imaginar infiernos como estos? Repito esta pregunta central, ¿no? Y luego, bueno, lo primero que me llevó, que es si Dante se consideraría pues antropocentrista en todo caso, si no es humanista, ¿no? Me quedo con estas dos preguntas. Sí, muchas gracias, Jocelyn. Y bueno, además agradecer que te uniste justamente a esta segunda versión del seminario. Es un gusto que justo coincidamos con Max en el sentido de pues abrir estos círculos y que te haya interesado adentrarte a esta época, cuando sé que justo la tuya pues es de otros momentos, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias también por tus reflexiones muy oportunas. Mira, creo que yo tengo clara la pregunta del infierno. La de Dante no sé, es difícil, la verdad, creo que sí. Necesito reflexionarla más. Quisiera, no sé tú, Sharon, si la de Dante la tienes reflexionada, porque yo la del infierno creo que sí. Si es antropocentrista, si lo podríamos considerar. Mm, Creo que le falta para ser tal. Nuevamente pongo el ejemplo de Ulises. Si Dante hubiese sido si hubiera sido su principal idea ser antropocentrista, no hubiera tenido ese conflicto moral, como por usar las palabras de Borges que recuperó Clemente hace un momento, porque justamente la idea del antropocentrismo está ligada a la potencialidad del ser humano, a la dignidad, a este libre albedrío, por así decirlo. Y en el caso de Dante, no lo está como tal. Entonces, yo no lo llamaría al menos antropocentrista. Sí entiendo el gran peso que le da al ser humano, pero justamente este ser humano de Dante está colocado
en la tierra para tener este viaje justamente a través de los diferentes padecimientos y trascender a algo más y ver a esa estrella ahí, ¿no? Que es Dios prácticamente. Entonces, no, o sea, para Dante el centro sigue siendo Dios y es al que se debe de aspirar justamente con estos padecimientos del dolor. Al menos yo así lo interpreto y así, o sea, lo veo, no sé bien. Sí, yo, por ejemplo, a nivel literario, podría pensar, ¿no? Esta cuestión de hacer un viaje, ¿no? Hacia tres niveles, pues, más allá de la tierra, que es el infierno, el purgatorio y el cielo, el paraíso. Justo tal vez, ¿no? Podrías, como tú dijiste, Sharon, muy tentador pensar que es humanista o antropocentrista en el sentido de que este viaje que realiza un humano, ¿no? Hacia estos niveles, que, cómo los plantea tan detallado y eso, pero finalmente eso ya estaba, ¿no? No así en una obra, digamos, entendida en conjunto, ¿no? Así como tal, el texto, digamos, dispersos, ¿no? Estos viajes hacia estos espacios en diferentes momentos por diferentes autores, o sea, Dante está finalmente retomando estos viajes al más allá que ya existen en anteriores, ¿no? No solo en la cuestión cristiana, sino como ya lo observamos, también existen en lo musulmán. Ahorita Max ya mencionó, por ejemplo, el caso justo, ¿no? De Mahoma y todo eso. Entonces, en el nivel literario, pues no, tampoco es que sea algo de posicionar al hombre justo en el centro para ir más allá y todo eso, porque a nivel literario ya existen esos antecedentes, ¿no? Y más antes incluso de él. Entonces, creo que en ese sentido no, yo también no lo advierto así, eh, porque responde a una tradición, ¿no? Que lo haya perfeccionado es otra cosa. O sea, yo creo que sí, ya es una perfección de ese viaje, pero tampoco creo que se pueda decir como tú lo dijiste. Finalmente, el objetivo es Dios, es el centro, es el fin último, ¿no? Borges también menciona eso en sus ensayos, es el fin último, es a donde se va a aspirar la perfección, todo eso. Entonces, pues sí, en ese sentido lo entiendo. Ahora, con respecto a la reflexión de Jocelyn sobre qué condiciones generan los infiernos, eh, la cuestión del dolor, ¿no? ¿Qué promueve, qué se da? Yo creo que esto ya responde incluso a cuestiones tal vez más, no sé si existenciales, pero sí morales también, no nada más literarias. Y bueno, yo aquí, por ejemplo, tengo les digo que este libro que es el gran referente de Georges Minuel, de Historia de los Infiernos, ¿sí? Y aquí precisamente él en una parte, cuando está hablando de los primeros infiernos, de los siglos II al V, ya cuando, por ejemplo, se introduce toda la cuestión del pecado, todo eso, es cuando Minuar reflexiona qué, qué generan estos infiernos, ¿no? O sea, a nivel humano, ¿por qué se promueven estos espacios de condena, ¿no? Y yo les voy a leer dos partes, por ejemplo, aquí reflexiona Minuar, ¿no? Dice: las imaginaciones se desbordan, puesto que existe un infierno, los suplicios en él deben ser terribles, dignos dignos de los que los buenos han sufrido voluntariamente en este mundo. Se les exige la pobreza, la continencia, el ayuno, la vigilia, el trabajo y la humildad. Y luego se pregunta Minuar: ¿habría de ser una pura casualidad el que las visiones infernales describan ante todo los suplicios de los ricos, de los codiciosos, de los avaros, de los fornicadores, de los glotones, de los perezosos y de los orgullosos? ¿No? Es decir, esa pregunta a mí me parece muy elemental porque sí, finalmente estamos ante los excesos, ¿no? Pero me llama mucho la atención la de los ricos, porque justo como mencionaba Sharon, el caso del Papa con el que se pelea Dante, ¿no? Cómo lo humilla y lo condenan al infierno. Luego, Meinua dice: ansia de poder y riqueza expresan ese deseo fundamental que es la afirmación de sí.
Ahora bien, la esencia de la moral, bueno, no, esto va con la cristiandad, pero aquí es algo que me llama mucho la atención. Dice con respecto a los infiernos. La negación de sí mismo, practicada durante toda la vida, acumula en el subconsciente el deseo de ser constantemente reprimido. De esta inmensa frustración nace el deseo de la aniquilación del otro, de quien ha afirmado su yo durante la vida. El infierno será el lugar de esa aniquilación en forma de sufrimiento eterno, un sufrimiento llevado a tal paroxismo que hace saltar en pedazos la personalidad. Semejante sufrimiento equivale al aniquilamiento, al que se añade como suprema sutileza la conciencia del aniquilado. El condenado es una nada y él lo sabe, lo cual es una pena infinitamente mayor que la simple desaparición. Entonces, esto creo que se enlaza con lo que reflexionaba Jocelyn, pues qué contextos hacen que se den estos espacios, ¿no? Y creo que Minoa lo reflexiona en el sentido de esta aniquilación del otro, ¿no? Pero no es un otro cualquiera, sino justo como lo propone Minoa, llama la atención que sean suplicios de los ricos, de los codiciosos, de los avaros, ¿no? De esos que sí han afirmado su existencia durante toda la vida, ¿no? Es decir, creo que también, y esto lo mencionaba Penélope cuando la tuvimos de invitada, es esta cuestión de a quién que vamos a condenar en el infierno, ¿no? ¿A quién vamos a condenar y quién es el que finalmente está condenando? En los textos de apócrifos cristianos, pues eso es anonimato, ¿no? No sabemos quiénes escribieron eso. Pero claro que quienes lo hayan escrito están con una idea del otro, ¿no? La otredad y cómo hacer sufrir al otro, ¿no? Por eso poco a poco se van haciendo más detallados las torturas que padecen estos condenados. Entonces, bueno, yo pues a partir lo que acabo de leer de Minoa, trato de responderte, Jocelyn. Creo que es una duda bastante oportuna y muy existencial, la verdad. ¿Por qué se dan estos espacios, no? ¿Qué contextos los generan? Yo creo que ahorita podríamos también dar un nuevo infierno, ¿no? Y yo creo que cada uno pondría en su lugar a diferentes personalidades políticas, que han generado guerras, están generando matanzas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante esta cuestión del subconsciente, la aniquilación del otro también, ¿no? El otro que se ha afirmado a partir de sus excesos avaros, ¿no? Y que el otro también tiene ganas justo como lo dice Minuel, el condenado no significa nada, ¿no? Dentro de estos espacios de eternidad. Entonces, bueno, eso no sé si yo pude responder de tu duda, Jocelyn. No sé si quisieras añadir algo más o no sé. No, igual, muchas gracias por al menos los caminos que me llevan a todas maneras a seguir investigando, ¿no? En este tema también y volver nuevamente a Dante. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Alguien más quisiera añadir algún comentario, una reflexión? Sí, Caleb. Ok, antes que nada, maestro, muchísimas gracias. He aprendido mucho y pienso que ya comprendo más del mundo. Doctora Sharon, es una maravilla, ¿no? Escucharla. Muchas gracias por venir también. Tengo una duda. ¿Qué implicaría ser humanista en aquellas épocas, cuando el concepto salió? Y mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué implicaría ser humanista? Y algo muy curioso es que Dante, si bien, como usted lo menciona, a lo mejor no cuestiona los castigos que hay en el infierno, ¿no? Se somete a la fe. Sin embargo, él sí va sintiendo lástima por las personas con las cuales va a ir dialogando. En el limbo, por ejemplo, recupera muchos personajes clásicos, a muchos de los contemporáneos suyos. Dante también habla de ellos con mucha misericordia o con mucha lástima. Entonces, ¿qué implica ser humanista y por qué ahorita no, pues? O sea, yo entiendo que se somete a las ideas de su fe, sigue siendo un hombre medieval, por lo que acaban de decir, pero estas cosas aún me generan un poquito de ruido. Muchas gracias. Gracias a ti, Caleb.
Y además, qué gusto que en esta segunda versión del seminario pudiste estar más constante. En la última se te complicó ya en la primera versión, pero siempre es un gusto poderte acercar a la Edad Media, que yo sé que, como mencionaste alguna vez, en la universidad no te dan esa materia, pero pues es muy bueno que podamos aquí dialogar eso. Bueno, yo quisiera darle la palabra a Sharon. La cuestión de la lástima es algo muy, muy agradable que acabas de sacar, porque como dijo Sharon, tal vez Dante no sea un humanista, pero sí es un poeta muy humano. Y yo creo que en la lástima es donde se observa esa cuestión, ¿no? Como lo mencionaste en el limbo, por ejemplo, a él le lastima, le duele realmente que tenga que poner ahí, por ejemplo, los poetas griegos y romanos, ¿no? Cuando son sus grandes maestros, pero es que no creían no eran cristianos. ¿Qué se puede hacer? Ni modo. Y hay muchos momentos también, en el momento de los sodomitas, uno de sus maestros, que ya se me fue el nombre, está ahí, dialoga con él, lo alaba, pero no puedo sacarte de ahí, ¿no? O sea, el pecado lo hiciste, ni modo, y le duele, y lo expresa, ¿no? Entonces, es un valor realmente muy, yo creo que es una de las grandes cuestiones que validarían hoy la lectura de la Divina Comedia, por ejemplo, si se la pusiéramos a niños de 15 años, ¿no? Es decir, que les hagamos ver esta lástima y que justamente por eso es una gran obra, ¿no? Que justo aborda estos temas tan dolorosos, ¿no? Bueno, y ahora sí quisiera mencionar, darle la palabra a Sharon, esta pregunta que también, sí, es grande, ¿no? Es difícil. El humanismo. ¿Qué es el Sí, humanismo? es muy grande, es una pregunta muy grande. Pero sí, ¿no? Creo que has comentado justo, o sea, una cosa es ser humano y otra cosa es ser humanista. Y sí, o sea, creo que nadie puede negar qué tan humano era Dante, por eso se indignaba tanto con este tipo de injusticias que cometían los políticos o los religiosos. Por eso se desmaya del dolor cuando escucha la historia de Francesca y de Paolo. O sea, son estos momentos maravillosos que incluso cuando uno lo está viviendo, o sea, también le duele, ¿no? Porque pues sí, somos seres humanos. Pero retomando un poco lo que comentaba al inicio, o sea, el humanismo realmente está, Brunetto Latini, sí, era su maestro, un grande también, pero el humanismo está justamente relacionado con el estudio de lo que se conocía como los Studia Humanitatis. ¿Qué quería decir esto? Que eran los textos no religiosos, los textos laicos. Y dentro de estos textos laicos estaban principalmente los clásicos. Entonces, una de las misiones de lo que hoy llamamos humanismo es precisamente la recuperación de esos textos clásicos. O sea, lo que nosotros hoy conocemos como Virgilio, Aristóteles, Platón, Terencio y un larguísimo etcétera, se debe realmente gracias a este periodo histórico que está durante el siglo XIV, perdón, durante el siglo XV y XVI. Porque, repito, es la recuperación y es donde nace lo que Clemente y yo amamos, que es la filología, y es esta ciencia encargada sí, de recuperar, pero de establecer, de fijar un texto que esté más cercano a la última voluntad del autor. Y si no es la última voluntad, porque pues en la época clásica es complicadísimo eso, al menos sí que que sea lo más fidedigno posible. ¿Y en qué me refiero con fidedigno? Pues que todos los términos, las construcciones, las referencias estén dentro de la cultura y la historia de la época en la que fueron escritos. Es decir, por poner un ejemplo, bueno, ustedes como saben, bueno, más o menos, no sé si sepan, pero por ejemplo, Aristóteles nos llegó primero a través, sí,
fue a través del griego, el griego se perdió, pasó al latín, del latín pasaron por la escuela, por estas, por los traductores, la escuela de Toledo, que fueron los traductores, y de ahí se leían estas obras. Ajá, entonces, a Aristóteles no se le leía en griego durante la Edad Media, se había olvidado por completo. Ujú. Entonces, durante el humanismo, lo que se hace justamente es recuperar este texto en griego. Ujú. ¿Y por qué es tan importante y por qué señalaría un cambio tal que nosotros llamemos a esto humanismo? Pues justamente porque al leer el texto directamente en su lengua original, sin mediadores, traductores, refundiciones, etcétera, podemos leer el texto tal cual es y acercarnos darle una interpretación a partir de la época en la que se escribió. Es decir, no dar lo que, por ejemplo, ocurrió con Virgilio, con las geórgicas, con la geórgica número 4, en donde se decía durante la Edad Media que lo que había ahí era un anuncio de que iba a llegar Jesucristo, cuando no era así, era una lectura descontextualizada totalmente, que había pasado por la interpretación de la iglesia, del catolicismo. Ujú. Entonces, lo que hace el humanismo, justamente con todos estos eruditos, estudiosos, retóricos, lexicógrafos y demás, es primero volver a recuperar el texto de las geórgicas, compararlo con los manuscritos que se tenían y decir, ok, vamos a leer de nuevo las geórgicas sin pensar en Cristo, porque obviamente Cristo no existía en la época de Virgilio. Ujú. Entonces, Virgilio no es un profeta. Ujú. Y entonces, ¿a qué se refería con este pasaje realmente? Y ya se desmiente esta teoría que pues no, era prácticamente una verdad durante la Edad Media. Ujú. Entonces, eso es lo que hace el humanismo. Por eso decía hace un momento que las grandes transformaciones de este tipo de movimientos es interpretar, bueno, aquí es interpretar los textos de una forma diferente a como se hacían en la Edad Media, y de esta forma también se puede interpretar de forma diferente la vida, el mundo, la realidad. Ujú. Otra cuestión que nosotros, otro ejemplo, por ejemplo, que se da gracias al humanismo, durante la Edad Media era muy común vestir a, por ejemplo, a Eneas o a este, Aquiles como con armaduras medievales. Ujú. O sea, nuevamente el anacronismo. ¿Por qué? Porque los medievales no tenían esta idea de sucesión, la historia la veían toda lineal, todo ocurría en ese momento casi casi. Mientras que con el humanismo, gracias a que se reinterpretan los textos, se ve esta nueva forma de leer, entonces ya se cambia la perspectiva y puedes decir, ok, Eneas no podía vestirse así porque no era un hombre medieval. Vamos a recuperar la historicidad del personaje y ponerle su toguita o lo que le corresponda, ¿no? O sea, la ropa como es. Y vamos a quitarle esta armadura medieval porque no corresponde. Ajá, entonces, de esta forma podemos ver poco a poco cómo realmente se está transformando el mundo incluso, gracias a las relecturas que se hacen de los clásicos, porque muchas veces también hay que tener cuidado porque a veces está como el mito, ¿no? De la Edad Media, al oscuro, pero no, incluso cuando hablamos del humanismo, y al menos del italiano, hablamos de un redescubrimiento de los clásicos, porque los clásicos nunca se fueron, o sea, en la Edad Media existían, pero se leían de forma diferente. Y en el humanismo se empezaron a leer de otra forma. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos, al menos estrictamente hablando de historia literaria, es lo que nosotros conocemos como humanismo. Ya, obviamente, el término
Sé que a veces es muy complicado justamente porque se le ha asociado más a la dignidad del ser humano. Y es una forma en la que la gente piensa que se hace como todo aquello que protege o que ve por el ser humano. Cuando, repito, al menos históricamente, literariamente, pues estamos más bien ante una transformación de recepción de los clásicos y cómo eso cambió la forma en la que se hacía historia, se hacía teatro, se hacía arquitectura, se hacía literatura y se hacía todo, básicamente. No sé si haya sido un poquito más claro. Muchas gracias, maestros. Fue muy ilustrador, muy ilustrador. Muchas gracias. Gracias a ti, Caleb. Muchas gracias, Sharon. Sí, se nos está acabando el tiempo, pero justo nada más Sharon explicó justo lo del humanismo. Creo que hay que recordar que en el seminario pasado, ¿se acuerdan cuando estábamos leyendo las novelas cortesanas? Como les mencioné, el Román de Eneas, todo eso que eran traducciones en cierta forma, pero estaban añadiendo elementos medievales, ¿no? A todo el contexto romano, de Eneas y eso. Eso es muy medieval. También muy medieval es cuando vimos a Hipólito en el infierno de los enamorados, cómo está vestido como caballero andante encima de un palafrén y toda la cosa. Eso es medieval, ¿no? Ya el humanismo justamente propone realmente la contextualización de esas obras como debe ser, ¿no? Esa cuestión. Entonces, bueno, esa es una parte muy, muy importante para de distinguir esos elementos. Pues bueno, hemos llegado ahora sí al final de nuestra segunda versión del seminario en la que visitamos textos místicos, ¿no? Desde San Agustín, pasando con las místicas medievales, hasta llegar a nuestro descenso infernal, ¿verdad? Con los textos apócrifos, con Dante y el Marqués de Santillana. Entonces, bueno, ha sido un gusto de verdad pasar todas estas sesiones con ustedes en este segundo seminario más dedicado a lo religioso. De verdad espero que en el grupo de WhatsApp puedan añadirme las sugerencias que tengan con respecto a una tercera versión de este seminario. De verdad que ha sido un gusto volver a coincidir, conocer a nueva gente que se fue añadiendo a este lugar de diálogo, de conocimiento medieval. Con nuestros invitados que también tuvimos, ¿verdad? En esta ocasión fueron 3, entonces en un próximo seminario no duden que también habrá invitados, justamente por eso es para abrir este lugar y que ustedes conozcan a otros interesados en Edad Media o en los estudios antiguos. Entonces, pues bueno, de verdad ha sido un gusto. Espero en serio sus sugerencias en WhatsApp de lo que les gustaría abordar en una tercera versión. Y no me queda más que agradecerles por su confianza, por su constancia y por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos pronto, no sé pronto cuánto tiempo, pero créanme que sí habrá una tercera versión. Gracias. Gracias, hasta pronto a todos. Gracias a todos. Hasta luego, cuídense, chao. Cuídense mucho, señor.